Lo más sagrado de ti no está en tu fachada perfecta, sino en cómo has reconstruido tus propias ruinas. Es una manera muy hermosa de conectar la macrohistoria, ese primer impulso de la humanidad por construir algo sagrado en medio del caos. Con la microhistoria de una persona. Exacto, de una persona intentando hacer lo mismo pero dentro de sí misma. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar, que es la conclusión del propio texto. Nos dice que el gran misterio no es solo que una fuerza creadora inspirara la civilización hace 12.000 años en Anatolia. No. El verdadero milagro, el misterio continuo, es que esa misma fuerza sigue creando la civilización en cada instante, dentro de cada persona que se atreve a emprender esa arqueología de su propia alma. O sea que no es algo que pasó y ya está. No es un evento histórico cerrado. Es un proceso vivo, una posibilidad que está siempre presente, aquí y ahora. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que propone una conexión que a primera vista es bastante alucinante. Une uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo, Taş Tepeler, en Turquía, con un viaje de sanación muy íntimo. Y toda la idea, todo el análisis gira en torno a una sola frase. El texto la llama un mapa del cosmos en miniatura. La frase es esta: Dios creó la civilización en Taş Tepeler, nos dio la ciencia y la conciencia, y a mí me ha revelado mi profunda locura. Uf. Es una declaración con muchísima miga, ¿verdad? Desde luego. Es casi una cosmogonía personal. Y nuestro objetivo hoy es justo ese, ¿no? Ir desmontando esta frase, pieza por pieza. Capa por capa. Exacto. Para ver qué esconde. Porque fíjate que conecta tres planos que en principio no tienen nada que ver. Por un lado, lo histórico colectivo, el nacimiento de la civilización. Vale. Luego, algo cognitivo, universal, la ciencia y la conciencia. Y por último, lo más personal. Esa locura que, según esto, no es una condena, sino una puerta. Eso es, una puerta. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por las piedras. Taş Tepeles y su joya de la corona, Göbekli Tepe. Aquí el texto lanza una pregunta que, de verdad, lo pone todo patas arriba. A ver. La idea de que unos cazadores-recolectores, gente cuya vida era, sobrevivir al día. Pura supervivencia. Pura supervivencia. Que se pusieran de acuerdo para levantar esos monumentos megalíticos. Es que suena casi ilógico. De verdad el texto dice que lo hicieron por pura fe, antes de la agricultura. Esa es exactamente la tesis. Y es lo que la hace tan rompedora. La narrativa de siempre es primero agricultura, luego aldeas, y con tiempo y recursos de sobra, pues ya construimos templos. Claro. Pues esto le da la vuelta por completo. Sugiere que la civilización no nació de una necesidad material para nada, sino de un impulso espiritual. Lo llama la domesticación de lo trascendente. La domesticación de lo trascendente, me encanta. Es que es muy potente. Antes de domesticar el trigo, nuestros ancestros sintieron la necesidad de darle forma y un lugar al misterio, a lo invisible. O sea que la granja se inventó para dar de comer a los obreros y a los peregrinos que iban al templo. Básicamente. Que la fe, literalmente, precedió al pan. Es que eso cambia por completo la idea que tenemos de nuestros orígenes. No fue el estómago. Fue el alma, por así decirlo. Fue el alma. Increíble. Esa es la idea central. Y no eran solo un montón de piedras puestas ahí. Esos pilares en forma de T, con todos esos animales grabados, no eran decoración. No. La interpretación que se propone es que eran un mapa del cosmos. Una representación de las fuerzas de la naturaleza, del mundo espiritual. Había una protociencia en juego. Usaban la astronomía para alinear las estructuras, una geometría superintuitiva. Y sobre todo lo que el texto llama la ciencia del símbolo. La ciencia del símbolo. Era el primer intento a gran escala de la humanidad de poner orden en el caos, de firmar una especie de contrato social con lo divino, para hacer el mundo un poco más comprensible. ¿De acuerdo? Y este esfuerzo colectivo, para entender el universo, nos trajo dos dones, según la frase que nos guía. Y aquí entramos en la segunda parte. Nos dio la ciencia y la conciencia. La ciencia la entiendo. Necesitas ingeniería, planificación, observación, para levantar algo así. Pero la conciencia, eso me parece un salto más grande. Es una pregunta excelente. ¿Cómo pasamos de apilar rocas a desarrollar una brújula moral?
Pues el texto sugiere un mecanismo muy interesante. Por un lado tienes la ciencia, el cómo. Es la capacidad de observar patrones, de manipular el entorno, la lógica pura. La técnica. Eso es. Pero la conciencia, el por qué y el para qué, es más sutil. La hipótesis es que, al tener que colaborar en un proyecto tan masivo, tan sagrado, por primera vez un grupo enorme de personas tuvo que pensar en el nosotros. Claro, ya no bastaba con la lógica de la tribu, del clan pequeño. Exacto. De repente tuvieron que crear reglas de convivencia a gran escala, sentir responsabilidad por el otro, plantearse el propósito común que los unía. Y esa necesidad de cooperar de forma sostenida en el tiempo por un objetivo que los trascendía a todos fue el verdadero caldo de cultivo de la conciencia moral. De ahí nació la empatía. La capacidad de juzgar nuestros actos, de pensar en el bien común. Justo. Y el texto insiste muchísimo en que no pueden ir separadas. Usa una metáfora muy directa aquí. Dice, ciencia sin conciencia es tecnocracia vacía. Conciencia sin ciencia es un sentimiento impotente. Exacto. Suena casi a una advertencia para nuestro tiempo, ¿no? Como si esa desconexión, que vemos por todas partes, fuera la enfermedad de nuestra civilización. Totalmente. Las presenta como un sistema nervioso. Si se desconectan, el cuerpo civilizado colapsa. La ciencia te da el poder, pero la consciencia te da la sabiduría para usarlo. Sin esa danza, el progreso se convierte en un peligro. En un peligro, sí. Todo esto tiene una lógica interna que es fascinante. Pero la frase termina con un giro que parece sacado de otro sitio, de otro mundo, y a mí me ha revelado mi profunda locura. A ver, ¿cómo conectamos un templo de hace 12.000 años y el origen de la conciencia? Con algo tan íntimo, tan crudo. Aquí es donde el análisis da el salto. De la historia colectiva al laberinto personal. Y es crucial entender, como dice el texto, que locura aquí no se refiere a una enfermedad mental clínica. No es psicosis. No. Es un concepto más profundo, casi arquetípico. Lo define como una especie de desgarro existencial. Desgarro existencial. Es un término potente. A ver si lo podemos traducir a algo más terrenal. ¿Qué significa eso en el día a día? Pues es como si, al recibir esos dones, la ciencia y la conciencia, nos hubiéramos partido en dos. Perdimos la unidad instintiva del animal, que simplemente es... Claro. De repente apareció una voz en nuestra cabeza que observa, juzga, planifica, recuerda, se arrepiente. Y esa voz está en tensión constante con nuestra parte más animal, más instintiva. La que solo quiere, siente y reacciona. Esa misma. Vivir con esa dualidad, con esa fractura interna permanente. Esa es la fuente de la angustia. De la ansiedad. Esa es la locura de la que habla el texto. Y la gran paradoja es que la frase no dice «me ha condenado a mi locura». Dice «me la ha revelado». Ahí está la clave. Se presenta como una iluminación, como un regalo. Y eso es muy contraintuitivo. Descubrir que estás fundamentalmente roto por dentro suena más a maldición. Ahí está la clave de todo. Mientras esa fractura, esa locura, no es consciente, nos gobierna desde la sombra. Actuamos movidos por heridas que no entendemos, por patrones destructivos. Que repetimos una y otra vez. Sin saber por qué. Según esta visión, ese conflicto interno no revelado es la raíz de la enfermedad. El texto lo vincula directamente con muchos síntomas, tanto físicos como emocionales. Esto sí que me suena así. Es la idea, que se oye mucho ahora, de que el estrés o la angustia que te guardas acaba saliendo por otro lado. Claro, un dolor de espalda, problemas digestivos. Y el texto le pone un nombre casi mítico, locura no revelada. Creo que mucha gente siente eso en su propia piel. Exacto. El síntoma no es el problema, es el mensajero. Es el cuerpo o la mente gritando que hay una fractura oculta que necesita atención. Por eso es una revelación. Por eso, el momento en que esa locura es revelada, el instante en que por fin puedes verla de frente, es un acto de gracia, porque solo puedes sanar lo que eres capaz de ver. Es el primer paso hacia la libertad. Si el problema es una fractura oculta, la solución que se propone es desenterrarla. El texto lo llama un proceso de sanación arqueológica. Es una imagen perfecta, ¿verdad? Sí. Sí, porque nos devuelve al punto de partida, a Göbekli Tepe. Así es. Propone un método paralelo a la excavación de un yacimiento.
El primer paso es la prospección. ¿Qué es? Es simplemente la decisión de mirar. Es admitir que quizás hay algo bajo la superficie de tu vida, una estructura enterrada que lo condiciona todo. Es la aceptación. Y una vez que decides mirar, empieza el trabajo duro, supongo, la excavación. Ese es el segundo paso, la excavación. Y es un trabajo delicado, ¿eh? Consiste en empezar a retirar, capa por capa, las defensas, las negaciones. Las justificaciones. Todas esas justificaciones que hemos ido acumulando durante años para no tener que ver la herida original. Es un proceso lento. Y cuando por fin encuentras algo, un artefacto, un trauma, no basta con sacarlo a la luz. Hay que entender qué es. Ese es el tercer paso, la interpretación. Darle significado a lo que has encontrado. Entender cómo ese evento ha moldeado tu biografía, tus miedos. Y luego, El último paso, el crucial, es la integración. No se trata de olvidar lo que encontraste o de tirarlo. Se trata de encontrarle un lugar en el museo de tu propia vida. o sea que sanar no es borrar el pasado. Para nada. Es transformar tu relación con él para que deje de controlarte desde las sombras. A ver si lo he entendido todo. El viaje completo es alucinante. Empezamos con un impulso espiritual que lleva a la humanidad a construir un templo. Sí, Ese esfuerzo monumental nos da la ciencia y la conciencia. Esas nuevas herramientas, a su vez, crean una fractura interna, una locura. exacto. Y la única manera de sanar esa fractura es convirtiéndonos en arqueólogos de nuestra propia alma, para desenterrarla e integrarla. El círculo es perfecto. Y lo más fascinante es esa idea final de que sanar no es volver a un estado de perfección, que nunca existió. Y para explicarlo, el texto usa una metáfora que recuerda al kintsugi, al arte japonés. Reparar la cerámica con oro. Justo, la idea de que lo divino no reside en la perfección sin mácula, sino, y cito, en la grieta reparada con oro. ¡Qué bonito! Nuestras fracturas, una vez iluminadas y trabajadas con consciencia, no son una vergüenza. Se convierten en la parte más fuerte y hermosa de nosotros. No sanamos a pesar de nuestras heridas, sino a través de ellas. Para que la gente se lleve ideas prácticas de todo esto, el texto lo condensa en una especie de manifiesto de la locura iluminada. Si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas clave, ¿cuáles serían? Pues yo destacaría 3. La primera, la locura es una maestra, no es un enemigo. Es una guía que te enseña el camino hacia tu versión más auténtica. Vale, El síntoma es un mensajero, la enfermedad, sea física o emocional, no es ruido que haya que silenciar, es un mensaje en código que pide ser descifrado. y la tercera. La tercera, que lo resume todo. El templo está en las ruinas. Lo más sagrado de ti no está en tu fachada perfecta, sino en cómo has reconstruido tus propias ruinas. Es una manera muy hermosa de conectar la macrohistoria, ese primer impulso de la humanidad por construir algo sagrado en medio del caos. Con la microhistoria de una persona. Exacto, de una persona intentando hacer lo mismo pero dentro de sí misma. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar, que es la conclusión del propio texto. Nos dice que el gran misterio no es solo que una fuerza creadora inspirara la civilización hace 12.000 años en Anatolia. No. El verdadero milagro, el misterio continuo, es que esa misma fuerza sigue creando la civilización en cada instante, dentro de cada persona que se atreve a emprender esa arqueología de su propia alma. O sea que no es algo que pasó y ya está. No es un evento histórico cerrado. Es un proceso vivo, una posibilidad que está siempre presente, aquí y ahora.